He estado haciendo senderismo solo por 6 años. Me siento cómodo en la naturaleza, no necesito depender de los senderos principales. Probablemente eso fue lo que me metió en problemas esta vez. Era octubre, en el Bosque Nacional Monongahela, Virginia Occidental. Conduje desde Virginia para un fin de semana largo, planeando explorar zonas remotas y poco transitadas. El clima era perfecto, aproximadamente 12 grados, nublado pero sin lluvia. Solo yo y los árboles, la soledad que buscaba. Llevaba unas 4 horas caminando cuando llegué a un desfiladero. No era un cañón gigante, pero tenía unos 10 metros de profundidad hasta el fondo rocoso. Un arroyo pequeño corría por ahí. Caer no sería necesariamente mortal, pero seguro te romperías algo. Las paredes parecían imposibles de escalar por los salientes y la roca suelta. Había un enorme roble caído, encajado entre ambos lados del desfiladero, ligeramente inclinado. Su corteza estaba lisa por el clima y probablemente por otros senderistas que lo habían usado como puente. Me acerqué lentamente y lo inspeccioné durante varios minutos. Parecía firme, demasiado tarde para arrepentirse. Comencé a cruzarlo, tratando de mantener el equilibrio y la concentración. Cada paso era un pequeño desafío. Mis botas crujían sobre la madera húmeda. Cuando llegué al otro lado, mi corazón aún latía con fuerza, una mezcla de miedo y adrenalina que no había sentido en mucho tiempo. Y entonces lo escuché. Thunk, thunk, thunk. Me giré y allí estaba un hombre, al otro lado del desfiladero, no más de 3 metros del extremo del árbol. Era mayor, unos 50 años. Llevaba una chaqueta de camuflaje vieja, jeans gastados y una barba desordenada. Parecía un leñador rústico. Sostenía una hacha grande. Por un instante no pude pensar en nada más. Sin mirar, el hombre se acercó al árbol y comenzó a golpearlo con el hacha, una y otra vez. ¡Hey!, grité. ¿Qué diablos estás haciendo? No respondió, seguía golpeando. Uno de los golpes fue más profundo que los otros y el árbol se movió ligeramente. Fue entonces cuando entendí lo que estaba intentando, dejarme atrapado del otro lado. Le grité cada vez más fuerte, diciendo cosas sin sentido, insultos, cualquier cosa que pudiera llamar su atención. Finalmente le grité que necesitaba cruzar de vuelta. Él me miró por primera vez y dijo con total calma: «Eso no es mi problema». Su tono, tranquilo, pausado, me enfureció, como si yo le hubiera preguntado la hora y él simplemente respondiera. Perdí el control. Le grité cosas horribles. Algo debió tocarle un nervio, porque detuvo el hacha y dio un paso hacia el borde del desfiladero. Pude verlo claramente. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, la piel alrededor casi igual de negra. Se inclinó hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. «Conozco estos bosques mucho mejor que tú». No era una amenaza directa, era una certeza absoluta, como una verdad que yo sería tonto de cuestionar. Se quedó mirándome durante lo que parecieron minutos eternos. Luego recogió su hacha y desapareció entre los árboles. El árbol todavía estaba ahí, pero inestable. La parte que el hombre golpeó estaba astillada, craqueada. No podía arriesgarme a cruzar de vuelta. Saqué el teléfono, cero señal. Decidí cortar la caminata y buscar otra forma de cruzar río abajo. Algo dentro de mí sabía que no podía confiar en ese árbol otra vez. Caminé durante 1 hora o más. El desfiladero se hacía más profundo, más ancho, más imposible de atravesar. El sol comenzaba a caer y yo empezaba a entrar en pánico. Fue entonces cuando encontré algo que parecía un campamento, un claro pequeño con una fogata. Al principio pensé que podría haber alguien que ayudara, pero cuanto más miraba, más extraño se sentía. Había símbolos tallados profundamente en los árboles, no iniciales ni marcas reconocibles. Objetos oxidados colgaban de las ramas, trozos de tela atados.
huesos de animales dispuestos en patrones. Una sensación terrible me recorrió el cuerpo. Tan pronto lo vi, me fui corriendo. Mi miedo duplicó en segundos. Y entonces escuché pasos, lentos, medidos, como si alguien me estuviera siguiendo. Cada vez que me giraba, silencio absoluto. De repente vi un movimiento entre los árboles. Alguien se agachó detrás de un tronco, una figura, y luego otra un poco más a la izquierda. Me estaban rodeando. Ya no había duda. No estaban escondiéndose, me estaban cazando. Podía ver que uno sostenía un palo. Mi instinto fue correr. No podía jugar a despistarlos. Corrí tan rápido como pude. El desfiladero estaba a mi izquierda. Cada paso podía ser fatal, pero la adrenalina me empujaba hacia adelante. Finalmente encontré un árbol caído, más pequeño que el primero. Sin tiempo de pensar, me subí y comencé a cruzarlo. Mi vida dependía de cada paso. No podía dudar ni un segundo. Por suerte resistió. Al otro lado me detuve un instante y miré hacia atrás. 3 figuras me seguían, todas sucias y desaliñadas. Parecían copias del primer hombre con el hacha. Una de ellas sostenía un palo, lista para atacar. El primero se acercó al árbol, como si fuera a cruzar, pero retrocedió. Me miraron fijamente y finalmente uno dijo: «Lárgate de aquí, tuviste suerte». Eso fue suficiente. No esperé más. Corrí sin mirar atrás, hasta que el bosque se volvió extrañamente silencioso. No viento, no aves, no insectos, nada. La oscuridad caía rápidamente, pero finalmente encontré el sendero de regreso a mi coche. Nunca había corrido así en mi vida. Cada paso estaba impulsado por el miedo y la adrenalina. Cuando llegué a mi coche, subí y conduje sin mirar atrás. Nunca llamé a la policía, sabía que nadie podría hacer nada, y en el fondo tampoco quería involucrarlos. Meses después todavía recuerdo cada detalle: el primer hombre con el hacha, la forma en que me miró, la certeza en su voz, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Ese día aprendí algo que no olvidaré nunca. Incluso en un lugar que crees conocer, la naturaleza puede esconder peligros y personas que no siguen las reglas. Desde entonces sigo caminando, pero la experiencia cambió mi forma de ver el bosque. La soledad que antes amaba ahora trae un hilo de miedo que nunca desaparece por completo. Y siempre me pregunto, si el primer hombre no hubiera decidido dejarme ir, ¿habría sobrevivido ese día? Siempre he preferido caminar por la naturaleza más salvaje, lejos de los senderos marcados. No me gustan los caminos populares con marcas de madera y rutas muy transitadas. Me gusta la verdadera soledad del bosque, solo yo y los árboles. Esto sucedió hace 3 años, en un bosque remoto del norte de Minnesota. Llevaba unas 4 horas caminando cuando me di cuenta de que había perdido toda referencia. No podía ubicarme. Nada se veía familiar. El sol todavía estaba alto, así que no estaba en peligro inmediato. Pero ese sentimiento, ese nudo en el estómago, el miedo a estar perdido, ya estaba presente. Intenté mantener la calma y seguí caminando, diciéndome que pronto encontraría algo reconocible. Pero entonces empecé a escuchar un ruido detrás de mí. Un crujido entre las hojas, cada 30 segundos más o menos. Cada vez que me detenía, el ruido se detenía también. Cada vez que caminaba, volvía a escucharse. Al principio pensé, debe ser un ciervo. Pero los ciervos no siguen a la gente así, no en este patrón, no a esta distancia. Me di cuenta de algo aterrador. Alguien o algo me estaba siguiendo. Y luego, todo cambió. El crujido se convirtió en movimiento por todos lados. Antes de que pudiera reaccionar, me encontré rodeado, no por humanos, sino por lobos.
6 o 7, algunos mostrando los dientes, otros solo observándome. Quedé paralizado por un instante. Sabía que ellos me veían como presa. Saqué mi cuchillo, aunque conocía mis probabilidades. Me pregunté, ¿así terminará? ¿Aquí? ¿Solo en el bosque? Intenté decidir si debía hacerme grande, quedarme quieto o correr, pero todos los lobos de repente se pusieron rígidos al mismo tiempo. No se miraban entre ellos, todos reaccionaban a algo más. Y entonces se dispersaron, como si algo los hubiera escuchado desde lejos, corriendo en dirección contraria a lo que ellos miraban. Mi miedo se transformó en algo más profundo, una mezcla de alivio y terror. Si los lobos huyeron, significaba que algo mucho más grande o peligroso estaba cerca. El bosque estaba extrañamente silencioso después de eso, sin viento, sin pájaros, sin insectos, nada. Era un silencio que no debería existir en la naturaleza. Y por fin, al vislumbrar un claro, pensé que podía ser un campamento. Había lo que parecía un anillo de fuego. Pero todo estaba mal. Los árboles alrededor tenían símbolos tallados profundamente. No iniciales, ni marcas de sendero. Objetos colgaban de las ramas, huesos pequeños, piezas metálicas oxidadas, trozos de tela. El fuego en el centro parecía ritual, no una fogata común. Había restos de tela, piezas de joyería y otros objetos extraños dentro del anillo. Y lo más extraño de todo, el humo, denso, negro, flotando a 6 pies del suelo, inmóvil. No venía del fuego, simplemente estaba ahí. No podía apartar la vista del humo. Era como si estuviera viendo algo que no pertenecía a este mundo. Sentí un nudo en el pecho, mezcla de terror y una tristeza anticipada, como si mi cuerpo estuviera llorando por algo que aún no ocurría. No podía quedarme ahí, no podía caminar hacia el humo. Mi instinto me gritaba que saliera de esos bosques inmediatamente. Y entonces, finalmente, logré girar y correr. No caminaba, no trotaba, corría con todo lo que tenía. La memoria se vuelve difusa a partir de ese momento. No sé si fue miedo puro, adrenalina o algo que el bosque mismo provocó. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegué a mi coche, exhausto, empapado de sudor y con frío extremo, pero al menos estaba afuera. Nunca volví a ese lugar, nunca intenté buscar el claro de nuevo, y aunque pasen los años, ese recuerdo sigue vivo, porque lo que vi y sentí no tiene sentido y aún me marca profundamente. Después de huir del claro, todavía podía sentir el peso del bosque sobre mí. Cada sombra parecía moverse, cada crujido me hacía girar la cabeza. No sabía si eran animales o algo más. El humo negro seguía en mi mente, flotando frente a mis ojos incluso cuando lo había dejado atrás. Era imposible ignorarlo. Era como si hubiera dejado una marca en mi memoria, un recordatorio de que no todo era seguro. Caminé con cuidado, recordando cada sonido. Cada sombra me parecía una amenaza. No sabía si había más figuras como aquellas en el bosque. Durante el camino de regreso, me di cuenta de algo más perturbador. Mi memoria del lugar es fragmentada. Sé lo que vi, sé lo que sentí, pero los detalles exactos están borrosos. Momentos completos desaparecen de mi mente. Ese día aprendí algo esencial. En los bosques más remotos, la naturaleza no es lo único que puede sorprenderte. Hay algo más, algo que no se rige por reglas humanas. Cuando conté la historia a mi padre, me dijo algo que se quedó conmigo. Todos tienen una experiencia así tarde o temprano. La tuya llegó hoy. Desde entonces, cada vez que camino por un bosque remoto, la adrenalina y el recuerdo del humo negro, los lobos, los símbolos, todo vuelve a mí, como si el bosque me recordara que no todo puede ser explicado. Nunca volví a ese lugar.
Nunca intenté buscar el claro de nuevo, y aunque pasen años, ese recuerdo sigue vivo, porque lo que vi y sentí no tiene sentido y aún me marca profundamente. Después de huir del claro, todavía podía sentir el peso del bosque sobre mí. Cada sombra parecía moverse, cada crujido me hacía girar la cabeza. No sabía si eran animales o algo más. El humo negro seguía en mi mente, flotando frente a mis ojos incluso cuando lo había dejado atrás. Era imposible ignorarlo. Era como si hubiera dejado una marca en mi memoria, un recordatorio de que no todo era seguro. Caminé con cuidado, recordando cada sonido. Cada sombra me parecía una amenaza. No sabía si había más figuras como aquellas en el bosque. Durante el camino de regreso, me di cuenta de algo más perturbador. Mi memoria del lugar es fragmentada. Sé lo que vi, sé lo que sentí, pero los detalles exactos están borrosos. Momentos completos desaparecen de mi mente. Ese día aprendí algo esencial. En los bosques más remotos, la naturaleza no es lo único que puede sorprenderte. Hay algo más, algo que no se rige por reglas humanas. Cuando conté la historia a mi padre, me dijo algo que se quedó conmigo. Todos tienen una experiencia así tarde o temprano. La tuya llegó hoy. Desde entonces, cada vez que camino por un bosque remoto, la adrenalina y el recuerdo del humo negro, los lobos, los símbolos, todo vuelve a mí, como si el bosque me recordara que no todo puede ser explicado. Nunca volví a ese lugar. Nunca intenté buscar el claro de nuevo, y aunque pasen años, ese recuerdo sigue vivo, porque lo que vi y sentí no tiene sentido y aún me marca profundamente. Después de huir del claro, todavía podía sentir el peso del bosque sobre mí. Cada sombra parecía moverse, cada crujido me hacía girar la cabeza. No sabía si eran animales o algo más. El humo negro seguía en mi mente, flotando frente a mis ojos incluso cuando lo había dejado atrás. Era imposible ignorarlo. Era como si hubiera dejado una marca en mi memoria, un recordatorio de que no todo era seguro. Caminé con cuidado, recordando cada sonido. Cada sombra me parecía una amenaza. No sabía si había más figuras como aquellas en el bosque. Durante el camino de regreso, me di cuenta de algo más perturbador. Mi memoria del lugar es fragmentada. Sé lo que vi, sé lo que sentí, pero los detalles exactos están borrosos. Momentos completos desaparecen de mi mente. Ese día aprendí algo esencial. En los bosques más remotos, la naturaleza no es lo único que puede sorprenderte. Hay algo más, algo que no se rige por reglas humanas. Cuando conté la historia a mi padre, me dijo algo que se quedó conmigo. Todos tienen una experiencia así tarde o temprano. La tuya llegó hoy. Desde entonces, cada vez que camino por un bosque remoto, la adrenalina y el recuerdo del humo negro, los lobos, los símbolos, todo vuelve a mí, como si el bosque me recordara que no todo puede ser explicado. Nunca volví a ese lugar. Nunca intenté buscar el claro de nuevo, y aunque pasen años, ese recuerdo sigue vivo, porque lo que vi y sentí no tiene sentido y aún me marca profundamente. Después de huir del claro, todavía podía sentir el peso del bosque sobre mí. Cada sombra parecía moverse. Cuando éramos adolescentes, mis amigos y yo amábamos ir de campamento. Al cumplir 16, cada fin de semana explorábamos nuevos lugares. Nuestros padres no se preocupaban mucho mientras pudiéramos cuidarnos. Mi padre incluso nos prestaba un arma para seguridad, un Taurus G12, pequeña pero confiable. Esto sucedió cuando teníamos 18 años, en nuestro último año de secundaria. En febrero, mi novia Megan, mi amigo Colin, su novia Ann y yo decidimos viajar a Arkansas para explorar los Ozarks. El objetivo, hacer senderismo y visitar algunas cascadas naturales.
Era un viaje largo, unas 9 horas desde nuestra ciudad. Llegamos alrededor de las 7 p.m., cansados, así que acampamos en un área preparada para pasar la noche. Megan y yo compartíamos tienda, Colin y Ann compartían otra. El arma estaba dentro de mi tienda, por seguridad. La primera noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente nos despertamos, desayunamos y nos dirigimos al inicio del sendero. Ann notó algo extraño. Sentía que alguien la observaba mientras caminábamos. Al principio parecía una ilusión, pero vimos a un hombre inmóvil mirándonos, luego correr lejos rápidamente. Colin gritó para que se alejara, pero no parecía realmente peligroso, aunque todos sabíamos que estábamos preparados para defendernos si era necesario. Seguimos nuestro camino hasta la primera cascada, almorzamos allí y tomamos fotos. Después de 2 horas buscamos un lugar para acampar antes de que cayera la noche. Mientras explorábamos, noté algo que nos heló la sangre. Una mujer extrañamente alta y delgada, al menos 2 metros, nos observaba fijamente. Nos asustó a todos. Gritamos que nos dejara en paz y le advertimos que teníamos un arma. Ella simplemente se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Decidimos alejarnos, sin saber si esta mujer y el hombre del día anterior estaban conectados. Finalmente encontramos un lugar cerca de un pequeño arroyo con una piscina natural. Decidimos relajarnos en el agua y bromear sobre los extraños que habíamos visto, pensando que probablemente eran lugareños extraños. Cuando el sol comenzó a caer, salimos del agua y preparamos la cena. Pollo a la parrilla, arroz, vegetales y papas. Colin y yo armamos nuestras tiendas mientras yo cocinaba. Comimos, abrimos algo de alcohol y fumamos un poco. Todo parecía normal, hasta que escuchamos una risa afuera de nuestra tienda. Al principio pensé que era Colin bromeando, pero él gritó, «¡No fui yo!». Mi corazón se detuvo. Tomé el arma, salí de la tienda y disparé al aire varias veces gritando para que se fueran. Por suerte, los pasos desaparecieron. Reagrupamos las tiendas y decidimos que uno de nosotros vigilaría toda la noche. Historia 3, parte 2, últimos 9 minutos. A la mañana siguiente debatimos si regresar a casa, pero finalmente decidimos continuar. Planeábamos acampar más cerca de la salida, pensando que los extraños ya habían sido espantados. Durante la caminata nos cruzamos con otros excursionistas a quienes contamos lo sucedido. Ellos estaban visiblemente alarmados, como si supieran que algo no estaba bien en esos bosques. Después de un breve descanso, seguimos camino. Para nuestra sorpresa, apenas vimos a otra persona más durante todo el día, a pesar de la cantidad de coches en el estacionamiento inicial. Era un lugar increíblemente remoto. Tras aproximadamente 6 millas de caminata, finalmente encontramos un buen lugar para acampar. Estábamos a unas 3 millas de la salida, lo suficientemente cerca para sentirnos un poco aliviados. Cenamos bistec con papas, bebimos algo y fumamos un poco más, tratando de relajarnos. En medio de la noche me desperté con ganas de ir al baño. Por precaución, llevé el arma conmigo. Mientras estaba afuera de la tienda, escuché un crujido de hojas cercano. Mi corazón se detuvo. Al encender mi linterna, lo vi claramente. El hombre del día anterior, largo, delgado, con cabello negro sucio, sostenía un machete. Grité y levanté el arma. Disparé todas las veces que pude mientras él cargaba hacia mí. Pude escuchar un grito de dolor y verlo caer al suelo. Megan, Colin y Ann se despertaron de inmediato. Les grité que empacaran todo de inmediato, que teníamos que salir de ahí. No quisimos involucrar a la policía. No sabíamos cómo podría terminar. Sabíamos que nuestra supervivencia dependía de actuar rápido. No tuvimos tiempo de desmontar las tiendas. Tomamos nuestras mochilas y corrimos las últimas 3 millas hasta los coches en menos de 1 hora. Nos aseguramos de bloquear las puertas y dormir dentro de los vehículos esa noche, temiendo cualquier movimiento extraño afuera. Al amanecer, nos fuimos lo más rápido posible, parando solo en un pequeño diner para desayunar. Nunca llamamos a la policía.
Aún hoy me pregunto si estos individuos todavía merodean por esos bosques, y la idea de que puedan estar todavía allí, esperando, todavía me provoca escalofríos. Ese viaje nos enseñó algo fundamental. No importa cuán preparado creas que estás, algunas personas en la naturaleza no respetan límites ni reglas, y a veces tu supervivencia depende únicamente de estar alerta, pensar rápido y actuar sin dudar. Nunca olvidaremos esa experiencia, y aunque hemos hecho muchos viajes de campamento desde entonces, ese día sigue siendo una advertencia grabada en nuestra memoria.